Mis amigos, para todos ustedes que siguen la transmisión de Apacibol, Canal 4, un saludo muy cordial. Soy el Padre John Freddy y les saludo desde nuestra parroquia María Auxiliadora de la Ermita. Sabemos que estamos en este camino sinodal. El sínodo fue una idea que fue madurando en la mente y en el corazón del Papa Francisco, como una manera de renovar a esta comunidad cristiana, recordándole cuál es su esencia. Es una comunidad que peregrina hacia el Padre, pero una comunidad que en ese camino, que en esa peregrinación, no deja de anunciar gozosamente el Evangelio. No es una peregrinación pasiva, no es un simple caminar, es un caminar y a la vez un anunciar. Y eso es lo que nos quiere recordar el Papa Francisco a los miembros de la Iglesia con ocasión de este tiempo sinodal. Sínodo significa caminar juntos y ese tiene que ser la experiencia de la Iglesia en estos tiempos. La Iglesia tendrá más credibilidad y más credibilidad tendrá su predicación y su palabra si la Iglesia es una comunidad, es justamente una comunidad, si la Iglesia es una sola familia. Recordemos cómo Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando en su oración pide a Dios la unidad para sus discípulos, dice: para que todos crean, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Pues bien, la tarea de la Iglesia se verá favorecida por la experiencia sinodal, la experiencia de caminar juntos. Una Iglesia unida es una Iglesia que convence, es una Iglesia cuyo anuncio logrará echar raíces en el corazón de aquellos que han escuchado ese anuncio. Pero una Iglesia dividida, una Iglesia que predica la unidad pero que no vive la unidad, es una Iglesia que va cayendo en descrédito y una Iglesia que está fracasando en su misión, en la tarea que el Señor Jesús le ha confiado, le ha encomendado. Qué importante es que todos nosotros que hacemos parte de esta comunidad cristiana, de esta familia a la que llamamos Iglesia, nos sintamos uno, nos sintamos miembros de este mismo cuerpo, que es la Iglesia, y que durante este tiempo, este camino, esta experiencia sinodal, afiancemos todavía más nuestra comunión, nuestra unidad, nuestra adhesión a Cristo y nuestra adhesión a la Iglesia. Y esa experiencia sinodal, que es una experiencia universal para la Iglesia, ha de concretarse en acciones muy concretas, especialmente en las pequeñas porciones de Iglesia. Pensamos en particular en nuestra diócesis de Jericó, esa Iglesia que camina, que peregrina en este rincón del suroeste antioqueño. Es una Iglesia, es una porción de Iglesia que también está caminando en la misma dirección, que está viviendo esta experiencia sinodal y que en su plan de pastoral está procurando también responder al llamado que nos hace el Papa Francisco, la cabeza, a anunciar el Evangelio también desde la unidad, desde la fraternidad y desde la solidaridad. Que ustedes y yo no nos quedemos por fuera de este camino y de esta experiencia, que antes bien hagamos parte de esta experiencia sinodal. Creo que enhorabuena, ha querido el Papa que la Iglesia viviera este camino y esta experiencia. Digo que providencial esta experiencia porque sabemos que estos son tiempos difíciles. Lo son para la Iglesia, lo son para la fe, lo son para el anuncio del Evangelio. Y la experiencia sinodal ha de llevarnos a recuperar nuestra identidad como cristianos, a recuperar también la credibilidad que quizá hemos ido perdiendo y así seguir haciendo de este camino un camino verdaderamente fecundo, un camino muy activo en este anuncio gozoso del Evangelio. Que a todos el Señor nos bendiga. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos todos en este día tan hermoso que nos ha regalado el Señor a el programa En el Nombre del Padre. El día de hoy les vamos a hablar de una santa muy hermosa. Es una santa muy especial y antes de empezar con la vida de esta santa, quisiera hacer como una pequeña aclaración. Hemos estado hablando de la vida de muchísimos santos y cuando pensamos en los santos, pensábamos que tal vez son seres perfectos, que son seres humanos, mejor dicho, que desde su nacimiento fueron así. Pero resulta que no.
La vida de los santos, más allá de todas las cosas hermosas que nos cuentan sobre ellos, más allá de los dones sobrenaturales, más allá de las virtudes, también fueron personas de carne y hueso como nosotros, que atravesaron momentos de tristeza, de angustia, de rabia, que también tuvieron desesperación. Incluso muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, sino que hubo un momento en que se encontraron con la gracia y decidieron darle un sí al Señor. Por eso el día de hoy no quiero traer una santa que tuvo, digamos, grandes dones místicos, ni tampoco que hacía grandes obras, ni grandes milagros. Voy a traer una santa que incluso tuvo un pasado muy pecaminoso. Fue una santa que fue prostituta, una santa que dentro del lugar donde habitaba era tenida como una persona de mucha maldad, con mala reputación. Esta santa se llama Santa Pelagia de Antioquía. Nació en el siglo V y, como les contaba, era una mujer que era prostituta, también era actriz y realizaba bailes muy sensuales para las personas de aquella época, especialmente para los hombres. Era una mujer que no estaba bautizada, que era pagana. Si bien en su juventud quiso acercarse un poco al cristianismo, decide salirse y no continuarlo. Hasta que llega un día en que el Señor la toca en lo más profundo de su corazón y es así como decide seguirlo y hace un cambio radical en su vida. Resulta que era una mujer demasiado hermosa, demasiado atractiva, que mantenía con muchos adornos, collares, aretes, que inclusive en su piel se colocaba perlas preciosas para ser muy llamativa. Y era una mujer muy rica, tenía demasiado dinero. En cierta ocasión llegó a Antioquía un obispo que era santo, se llamaba San Nono. Estaba reunido con otros obispos cuando resulta que esta mujer pasa en su caballo seguido de su servidumbre, y personas muy allegadas a ella. Como era una mujer tan hermosa, inmediatamente todos empezaron a mirarla y empezaron a ver su hermosura, empezaron como extasiados a contemplar cómo ella estaba tan adornada. Por donde pasaba siempre llamaba la atención. Sin embargo, el obispo Nono se quedó mirándola, agachó la cabeza y la ignoró por completo. Continuó con la reunión que estaba dirigiendo. Sin embargo, este obispo santo veía en aquella alma un alma muy especial por Dios, un alma que iba a llegar a la santidad. Por eso, él decide de manera voluntaria empezar a ofrecer sacrificios, mortificaciones, a orar fuertemente por ella. Cuando sale de su reunión, este obispo empieza a llorar en compañía de uno de sus discípulos, de uno de los diáconos, y empieza a contarle que sentía un dolor profundo por esa alma, porque era un alma que estaba reflejando una hermosura exterior, pero que por dentro su corazón estaba vacío. Y es por eso que él se dedica por muchos días y por mucho tiempo a orar por ella, sin conocerle su nombre, sin saber quién era. Más adelante, cuando estaba dando una predicación en el templo, resulta que esta santa entra. Ella no sabía por qué, solamente sintió en su corazón un deseo de entrar. Entra en el lugar donde estaba dando la predicación y ella, al escuchar hablar de la misericordia y la ternura de Dios, queda anonadada, queda con un sentimiento muy profundo en su corazón. Es tan grande lo que siente que no logra explicarlo, solamente sabe que cae de rodillas y empieza a llorar, porque estaba escuchando y sintiendo el amor de Dios, ese Dios que no conocía, ese Dios que ella en algún momento quiso conocer, pero decidió no hacerlo y cae de rodillas. Después de esto, ella queda muy conmovida en su corazón y quiere iniciar una vida de conversión, pero lo que hace es que envía una carta con una de la servidumbre al obispo, diciéndole que ella quería cambiar de vida y que quería ser recibida. El obispo, al saber que era una mujer en mucha cautela y mucha prudencia, le responde la carta diciéndole que es bienvenida, pero que iba a ser recibida en compañía de todos los obispos de aquel entonces, que estaban en Antioquía. No solamente por él, sino que guardando el pudor y el recato, que fueran varios los que estuvieran ahí presentes. Cuando ella llega, inmediatamente cae de rodillas llorando, pidiendo la posibilidad del bautismo. Ella quería con todo su ser y con todo su corazón seguir a aquel Dios misericordioso que ese santo obispo le había predicado. Todos se quedan asustados porque nunca habían visto a ninguna persona que con tanto amor, con tanto ímpetu, con tanta fuerza, decidiera y quisiera la conversión. Sin embargo, el obispo en un primer momento le dice que no, como probando hasta qué punto estaba dispuesta a conseguir la conversión, a seguir a Cristo. Ella, a pesar de que le dijeron que no, ella continúa llorando a los pies del obispo y le dice con todo su ser que le permita
recibir a Dios porque ella quería recibirlo. Después de eso el obispo acepta bautizarla y es ahí donde ella empieza su camino de conversión. Una vez bautizada y una vez había recibido la bendición del obispo, ella decide vender todos sus bienes, decide cambiar radicalmente su vida, hasta el punto tal de que al pasar los días, ella siente un llamado en su corazón muy grande a irse de ermitaña. Entonces decide renunciar a toda su vida, a todo lo que había conseguido, a toda la fortuna, a todo el pecado y decide irse de ermitaña para entregarle toda su vida al Señor. Y es así como esta santa fallece y es encontrada posteriormente y se dan cuenta de quién era ella, que había sido la mujer que él había visto y por la cual tanto tiempo había orado por su conversión. Y después de Dios, nadie como María. Recordemos que los santos son modelos a imitar, que los santos, más allá de todas las cosas extraordinarias que vivieron, fueron santos por su sí generoso con el Señor. Fueron capaces de decirle a Dios sí por encima de todo y lo más importante, se dejaron llenar del amor y la misericordia de Dios. Qué bueno poder saludarlos a cada uno de ustedes y dar inicio a este su programa en el nombre del Padre. Programa que estamos emitiendo desde el templo principal, la Inmaculada Concepción, lugar donde siempre nos espera Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Templo silencioso de nuestras oraciones, templo que ha sido testigo de las ofrendas que le hacemos a Dios a través de nuestra oración. Qué bueno que nosotros tengamos sentido de pertenencia por este lugar santo, que lo respetemos, que lo cuidemos y que con devoción realmente nos acerquemos para buscar a Dios en cada oración, en cada sacramento, en cada hermano que a nuestro lado está. Estamos en julio y julio reconocemos entonces también la figura de María. Hace 8 días estábamos reflexionando en María como Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Hoy podríamos detener nuestra reflexión también en María, a quien reconocemos como Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores, de los navegantes, de las fuerzas militares. Qué bueno que nosotros entonces tengamos a María como nuestra patrona, como nuestra fiel intercesora. Que María sea la que guíe nuestros pasos, que María sea la que conduzca nuestro caminar, que María sea esa estrella del mar que va iluminando nuestro caminar. A María, Nuestra Señora del Carmen, le encomendamos nuestro camino. Que realmente nosotros podamos permitirnos que en María nosotros encontremos salvación. Que María sea entonces nuestra custodia. Que María sea para nosotros motivo de inspiración. Que en María nosotros también podamos hacer la voluntad del Padre. Detengámonos pues un poco en la palabra de Dios y podríamos asumir desde el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 35 al 38, que dice así: María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, a tu pariente Isabel también ha concebido un hijo y en su vejez ya está de 6 meses a los que todos la tenían como estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, que suceda en mí como tú dices. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso entonces, mis amigos, qué bueno que nosotros como María, a quien veneramos como Nuestra Señora del Carmen, también le podamos decir a Dios: hágase en mí según tu palabra. Que realmente nosotros con sinceridad podamos hacer la voluntad de Dios. Que nosotros podamos permitir que Dios haga en nosotros su obra, se manifieste con nuestras acciones. Necesitamos que María, Nuestra Señora del Carmen, sea la que vaya con nosotros en nuestro camino, para que como peregrinos de la esperanza, sembradores de paz, podamos construir un mundo mejor. Oramos por los conductores,
por los navegantes, por las Fuerzas Armadas, por los comerciantes, por aquellos que son devotos de la Virgen del Carmen. Permitamos que como ella nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero permitamos que María realmente nos muestre el camino y que mostrándonos el camino nosotros la podamos seguir. Agradecemos a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares con este su programa En el Nombre del Padre, y a Apacible Televisión también nuestro sincero agradecimiento.